Amigos, hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Atahualpa Sigamonal, un varón que su nombre será por generaciones, porque gracias a él lo tomó como instrumento. Tenemos ahora los mandatos divinos, que es prefijado para estos últimos días, como dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios 1:10. Dice bien claro, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Entonces, llega su tiempo en la dispensación, tenía que aparecer las normas, lo que Dios estableció, y realizarse el trabajo de juntarse de uno en uno, como dice el apóstol Pablo, los que están en los cielos como también están en la tierra. O sea que empiezan a reunirse, no solamente el bien, sino también el mal. Empiezan a reunirse, a juntarse. Entonces, tomando en cuenta de este punto, buscamos las recomendaciones que él realizó durante su estadía sobre la faz de la tierra. Estaba revisando uno de sus audios y encontré este punto que es bastante interesante. Fue en la fiesta de Pentecostés, un día jueves, 19 de junio del año 1997. Esto fue en el templo de Cieneguía, en la fiesta de Pentecostés, en el Día de la Juventud, un jueves 19 de junio del año 1997. Entonces, él empezó a dirigirse a la juventud y vino varias recomendaciones, pero dentro de las recomendaciones les habló muy abiertamente a la juventud. Les habló muy abiertamente y empezó a dar inicio con Números 36:6 y versículo 8. Vamos a leer estos dos versículos y vamos a abrir un poco nuestra mente. Dice los versículos bíblicos: esto es lo que ha mandado Jehová a las hijas de Israel. Cásense con ellas que les pusiera, o sea, con quien desean. Cásese con quien desea, pero en la familia de su padre se casarán. 36:8. Cualquier hija que poseyere heredad de las tribus de los hijos de Israel, con alguno de las tribus de su padre se casará, para que los hijos de Israel no pierdan su heredad. Conservará la herencia recibida de su padre. Entonces, algo interesante acá, que tiene que casarse en la familia de su padre. Los jóvenes deben casarse en la familia de su padre, o sea, de la misma tribu. Por eso dice: cualquiera de las hijas que poseyera heredad de las tribus de los hijos de Israel, con alguno de las tribus de su padre se casará. Eso hace ver. ¿A qué se refería de las tribus? Vamos a verlo. ¿A qué se refería? Dice nuestro maestro: de tribu en tribu. Quiere decir, es con la finalidad que el terreno que le toca, hablamos en forma literal, el terreno que le toca a la hija o al hijo no sea traspasada. No sea traspasada. Entonces estamos hablando en el terreno que le corresponde. O sea, no puede. Y vas a la parte espiritual, encontramos algo, dice nuestro maestro: no se pueden traspasar de una congregación a otra. Entonces ya no está hablando en forma literal. Primero vemos que no pueden casarse para no perder la heredad, que van de tribu en tribu, o sea, de congregación en congregación en la parte espiritual. En la parte literal, tiene que ser de su misma tribu, tienen que casarse. Pero si se casan con ya de otra tribu, ya no está bien, porque no pueden estar, no sea traspasada de una a otra tribu, y vamos a la parte espiritual, de una congregación y de otra congregación. Eso quiere decir de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel se allegará a la heredad de la tribu de su padre. ¿No ve? Cada hijo tiene que allegarse a la heredad de su padre. No puede ser
no puede ser defalcada la tierra para llevársela a otra congregación. Así que tiene que casarse entre israelitas. O sea, ¿cuál es esa heredad entonces que se recibió en forma literal? Encontramos pues tierras que van pasando de generación en generación. Esa es la heredad de sus padres. A mis padres tuvieron una heredad, me dejaron a mí, vienen mis hijos, tienen la misma heredad, pasa de heredad en heredad. La misma tierra. Entonces acá, ¿cuál sería entonces esa heredad? Ya que está hablando de congregaciones, está hablando de que nosotros, de momento que hemos sido inspirados o tenemos el Espíritu de Dios, no podemos casarnos con alguien que no sea de nuestra congregación, que no tenga el Espíritu de Dios. Tienen que casarse todos los que tienen el mismo Espíritu de Dios, porque en otra parte dice nuestro maestro, cuando el joven es israelita, tiene el Espíritu de Dios y se casa con otra israelita, tiene el Espíritu de Dios, y los dos, al juntarse, nace una criatura. Esa criatura ya nace inspirada, nace con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿a qué se referían? No pueden dejar sus tierras, su heredad. Se referían al Espíritu de Dios que hemos recibido. Ahora, cuando hacemos tales cosas, a veces cuando uno es joven, bueno, dice, pues bueno, me voy a casar con él o con ella, pues no lo voy a hacer que se congregue. Ese es un pensamiento que todos, a veces, el joven, en su desesperación por contraer matrimonio, más es la carne que otra cosa, entonces yo lo voy a congregar. Ese es el pensamiento. Pero en el fondo, amigos, en el fondo, como nos casamos carnalmente, no es lo que Dios ordena, hacemos carnalmente. Entonces, como dice el apóstol Pablo, si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cosechar. Entonces, cuando uno lo hace carnalmente, tenemos consecuencias. ¿Por qué digo consecuencias? Porque vamos a ver historias para que ustedes tengan una idea. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué nuestro maestro recomienda, la Escritura recomienda que no puede dejar la heredad de su padre? No puede estar de tribu en tribu, no. Tiene que ser de su misma tribu, que sí, de su mismo pueblo, de su misma congregación, etc. Acá el israelita debe casarse entre israelitas, para no perder la heredad, que sí, para no perder el Espíritu de Dios. Pero, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Encontramos algo interesante de estos puntos. Estamos encontrando algo de que tenemos ejemplos muy marcados de lo que ha acontecido, todo por buscar alguna solución, por buscar algo, y se han encontrado con otra novedad. Entonces, vamos a ver. Encontramos en el caso del rey Salomón. Para darnos una idea, como punto de referencia, el rey Salomón. Vamos a ver. Rey Salomón. Vamos a encontrar el rey Salomón. Vamos a ver en Reyes qué es lo que pasó con el rey Salomón. Dice lo siguiente, vamos a ver qué es lo que pasó con el rey Salomón. Problemas del rey Salomón. En Reyes, Primera de Reyes, vamos a ver qué pasa con el rey Salomón para que pase tantas cosas. Como ejemplo vamos a tomar a él. Dice, en
En el capítulo 11 de Primera de Reyes, ahí vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a ver, cuando uno buscamos la parte carnal. Salomón amó, además de la hija de Faraón, o sea que él se casó con la hija del Faraón, a muchas mujeres extranjeras, que eran moabitas, sidonias, amonitas, edomitas, eteas. Era de estos pueblos a propósito de los cuales Yahvé había dicho a los israelitas, no se unan a ellas. Dios había ordenado que no se unan a ellas, ni ellos a ustedes, pues ellas los inclinarán hacia sus dioses. Pero Salomón se enamoró de ellas, tuvo 70 mujeres, y eran princesas y concubinas. O sea que no eran mujeres así nomás de la plebe, no, eran princesas. O sea, hijas de reyes. Pero la pregunta es, ¿por qué hacía esto el rey Salomón, que se casaba con mujeres que eran princesas? Porque antes había una norma que cualquiera que contraía matrimonio con una de las princesas, entonces ya no había guerras, se evitaba, eran la familia, no podían chocar. O sea que lo hizo de la parte política. Desde el punto de vista político, lo realizó este trabajo, a pesar que Dios había ordenado, no se unan a ellas, ni ellos a ustedes, pues ellas los inclinarán hacia sus dioses. Pero Salomón se enamoró de ellas, tuvo 700 mujeres que eran princesas y 300 concubinas. Ellas fueron la causa que se desviara, pues en su ancianidad sus mujeres lo llevaron tras otros dioses. Ya no fue sincero con Yahvé, como lo había sido su padre David Salomón. Se interesó por Astarte. Astarte, ¿qué significa la diosa? Astarte viene a ser la diosa Astarot, o también viene a ser la diosa de la fertilidad, donde en ese tiempo la sexualidad era sagrada. Entonces su diosa era la diosa Astarte, diosa de los sidonios era la diosa de los sidonios, y Milcom, ídolo de los amonitas, que era para ellos el creador del cielo y la tierra, era pues nada más, era pues Milcom, para ellos. Ídolo de los amonitas, se portó mal con Yahvé y no le siguió enteramente como David su padre. También edificó un santuario a Camos, el ídolo de Moab, en el cerro que está al oriente de Jerusalén, y otro a Milcom, dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras, las que ofrecían perfumes y sacrificios a sus dioses. Yahvé se enojó contra Salomón porque se había apartado de él. 2 veces se le había aparecido y le había dado órdenes al respecto: no sigas a otros dioses. Pero Salomón no lo tomó en cuenta. Entonces Yahvé dijo a Salomón: tú has guardado mi alianza, no has guardado mi alianza, ni los preceptos que te había ordenado. Por esto te quitaré una parte de tu reino y le daré a un siervo tuyo, solo que en atención a David tu padre, no lo quitaré mientras tú vivas, sino que lo arrancaré de manos de tu hijo. Además no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una tribu en atención a David mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí para mí. Fíjese, a pesar que Dios le había ordenado, no tome mujer extranjera, no entraréis en ella, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses,
A estas pues se juntó Salomón. Entonces vemos, y los amó todavía. Entonces, ahora viene el problema. A pesar que Dios había dado una orden, no, como es en Éxodo 34:16, vamos a ver Éxodo 34:16, para ampliar un poquito más el conocimiento. Dice lo siguiente. Dice acá, por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Está hablando que no debe hacer, cuando una vez que entran a la tierra prometida, le está ordenando, el día que entren ustedes a la tierra prometida, no harán alianza con los moradores de aquella tierra. ¿Cuáles eran esos moradores de esa tierra? Entonces vamos con un esclarecimiento. Vamos a ver en Deuteronomio, capítulo 7, versículo 1. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran esos pobladores? Dice en Deuteronomio 7:1, cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual has de entrar para poseerla, y hubiera echado de delante de ti y muchas gentes, uno al Eteo, Gergeseo, Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Eteo y el Jebuseo, 7 naciones mayores más fuertes que tú. Entonces le está recomendando, dice acá, que no hará alianza con los moradores de esos lugares, de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses. Miren, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses y te llamarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. O sea que vemos acá que hay una orden que Dios ha dispuesto que no deben juntarse. O no hagas alianza con otros pueblos, con otras tribus. No hagas alianza, porque vas a tener problemas. Y vemos acá en el caso de Salomón, a pesar que Dios le dijo, no hagan ustedes alianza, él hizo alianza con esos pueblos para tener la nación en paz. Bueno, también, ya se juntó con esas mujeres, pero ya el problema es que no tenía por qué dejarse arrastrar por sus costumbres que tenían estas mujeres, que adoraban a otros dioses, que Dios estaba en contra de sus dioses. Él se dejó llevar, imagínense, que debía primar con su conocimiento, entendimiento, tenía que frenar a estas costumbres. Pues no, se dejó llevar. Y él mismo empezó también a dar la orden para que construyan templos en las partes altas. Y así, entonces, fíjese, a veces cuando uno es joven dice, bueno, me gusta fulano y tal, me voy a casar. No lo voy a congregar, te congrega a ti, amigo. Te congrega a ti, amiga, te congrega. Si tú que tienes el Espíritu de Dios, no estás bien edificada, no estás bien edificado, estás a medias, eres presa fácil porque te vayas al otro lado. Presa fácil. Si tú mismo estás en duda, ¿será o no será? Más fácil otro que no sabe nada, te lleva más fácil y terminas perdiendo. Perdiste la heredad de tu padre. Se pierde la heredad que viene a ser el Espíritu de Dios. Increíble, a veces por una cosa tan sencilla perdemos promesas. Eso recomienda acá, donde dice acá, te invitarán. Imagínense, lo van a invitar, porque eso es lo que tenemos que preocuparnos. Lo van a invitar. ¿En qué sentido se refiere eso, lo van a invitar? Por eso dice, vamos a leerlo de nuevo para que tengan ustedes una idea. Le dice acá, y te llamarán, y comerás comerás de sus sacrificios. Te van a llamar. ¿A qué se refiere eso, te van a llamar? Encontramos una respuesta, como ejemplo tenemos número 25:2,
Número 25:2, vamos a leerlo. Número 25:2. Encontramos cuando Israel es seducido a la idolatría por los moabitas. Entonces, es seducido. O sea que cuando después que viene el pueblo de Israel, después de haberlo vencido a Og, lo venció, ¿no? Estamos hablando primero, lo vence en esta guerra que tuvieron problemas a Edom, porque le niega el pase a Israel. Viene la serpiente, ¿no? Derrota a Sehón y Og, lo derrota. Entonces empezaron a acampar en el campo de Moab. Ahí acamparon, cerca, parte del Jordán de Jericó. Entonces empezaron a acampar en ese sitio. La noticia fue fuerte, cruzaron el Mar Rojo, empezaron de la guerra que hubo contra Sehón y Og, la tierra de los gigantes. Entonces empezaron a tener miedo. Entonces, ¿qué hace este rey? Estamos hablando de Balac. ¿Qué hace este rey? Busca un profeta llamado Balaam. Lo busca para que lo maldiga al pueblo de Israel por 3 veces. Le presenta los toros, todo, tal punto. Pero el Espíritu lo toma como instrumento a Balaam y le empieza a bendecir al pueblo de Israel. Lo empieza a bendecir. Entonces llega un momento que se pone amargo, pues se amarga Balac, se amarga, le dice, yo te contraté para que tú lo maldigas al pueblo de Israel, pero veo que tú no lo maldices, sino lo bendices. Al verse perdido, terminan los dos peleando y cada uno se va por su camino y ella se va a pelear con su dinero, pero ella aconseja que busque las jóvenes más hermosas de su reino, que los vista bien elegante y que se vayan a cerca del campamento del pueblo de Israel, que vayan y luego poniéndose provocativas ante los jóvenes israelitas. Y los jóvenes israelitas, imagínense, muchos tomaron a estas jovencitas, o hasta un príncipe también se casó con uno que tenía un alto cargo, ¿no? en los moabitas, tenía alto cargo, se casó. Y entonces empieza a desbastar. Imagínense, empiezan a perder la heredad. Y Dios le advierte a Moisés todo lo que estaba pasando. Ahí cuando hubo una matanza fuerte también en esa oportunidad. Pero vemos acá de que Dios no permitió, Dios no ha ordenado que cuando ustedes entren a la tierra prometida, no quiero que ustedes hagan alianza con ningún pueblo de ese lugar, que eran de 7 naciones, no. Pero uno pone oídos sordos, es igual que nosotros. ¿Cuántas veces de sábado en sábado nos pasan lectura los mandamientos? Y encontramos en el séptimo, encontramos ahí que mejor voy a pasar lectura de lo que dice el séptimo. Dice, no cometerás adulterio, no contaminarás a tu hija haciéndolo fornicar, mas a causa de las fornicaciones fue dicho, el hombre dejará padre y madre, que se unirá a su mujer y serán dos en una carne. No emparentarás con ellos, o tomando de sus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Eso es lo que dice el séptimo mandamiento. Eso está escrito en el séptimo. Pero a pesar que desde temprana edad, como uno es niño, va creciendo, lo escuchamos todos los sábados, al inicio del sábado, el día viernes igual, vas a un servicio, te pasan lectura de los mandamientos, vas a una fiesta, total, fíjese, nos está advirtiendo, o tomando tus hijas para tus hijos, fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Ya nos está advirtiendo. Pero como a veces no le damos el valor debido,
terminamos mal. Por eso muchos se casaron, dejaron de ser israelitas, viven su vida como cualquier persona. El Espíritu de Dios tampoco se manifiesta, ya porque perdieron la heredad. Por eso hemos visto en el caso del rey Salomón, de lo que le pasó por buscar la alianza, a pesar que le está diciendo no hagan alianza, pero él hizo alianza, a pesar que Dios se manifestó 2 veces en él. Ni aún así, es como nosotros, cuántas veces el Señor se ha manifestado grandemente en cada uno de nosotros, pero igualito entra por un oído y sale por el otro. La carne prima primero. Primero es la carne, después el espíritu. Y después, cuando ya estamos con la soga en el cuello, recién acudimos, Señor, ¿qué me pasó? Acá no tiene la culpa ni Dios ni el diablo para decir, el diablo me tentó. No, no, no. La tentación está ahí, dice la Escritura. La tentación está ahí. Está el agua y el fuego, y cada uno lleva en su mano lo que desea, lo que desea. Y luego dice que a Dios no le permitió al hombre para que peque. Entonces, eso es así. Ahora, si yo llevé las brasas, me quemé las manos, fue mi decisión. Si fue una decisión, me equivoqué, no tengo por qué echar la culpa a uno ni al otro, no podemos ser pues como Adán. ¿Qué pasó, Adán? Contigo. No, la mujer que tú me diste. Y a la mujer, ¿qué pasó contigo? No, la serpiente me engañó. Entonces, no, pues también. Echándose la culpa al uno, echando la culpa al otro, si el culpable somos nosotros mismos. Entonces, esto nos recomienda a evitar estas cosas. Por eso vuelvo a repetir que dice nuestro querido maestro. Recomienda. Número 36, 6 y 8. Esto es lo que ha mandado Jehová a las hijas de Israel. Cásense con quien ustedes desean. Pero en la familia de su padre se casarán. Le está diciendo, cásense con quien usted desea, con usted quiere. Pero en la familia de su padre se casarán. O sea, y cuando hablamos en ese tiempo, hablamos de padre, estamos hablando de Israel. Génesis 49:2, en el israelita del Nuevo Pacto. Entonces, encontramos que tiene que ser entre israelitas. Ahora, en cualquier hija que se poseyere heredad de las tribus de los hijos de Israel, con alguno de la tribu de su padre, se casará, para que los hijos de Israel no pierdan su heredad. Conservará la herencia recibida de su padre. Entonces, ¿cuál es la herencia que hemos recibido de nuestro padre? Es el Espíritu de Dios. Entonces, para mantener, porque el que fortalece es el Espíritu, eso nos fortalece, el Espíritu de Dios. Eso nos fortalece. A veces nosotros pensamos humanamente pensamos, y no, pues la vida es otra. Es como decir, con un pequeño ejemplo le voy a decir para que me puedan entender. A veces, por ejemplo, uno dice un dicho, para darnos una idea. Si yo no trabajo, no me viene pan del cielo. Ahí nomás para comprender. Si yo no trabajo, no me viene pan del cielo. Pero, ¿qué dice la Escritura? Es una clave para entender este misterio. Dice así, con una aclaración, Deuteronomio capítulo 8. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Dice así: guárdate que no te olvides de Jehová tu Dios para no observar sus mandamientos y sus derechos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Que quizá no comas y te hartes y edifiques buenas casas en que mores, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multiplique, y todo lo que tuvieres se te aumente. Y se eleve luego tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de siervos. Entonces llega un momento que se eleve el corazón y nos olvidamos de Dios. Entonces, ¿cuál es la expresión cuando nos olvidamos de Dios? Y si yo no trabajo, no me viene pan del cielo. Muy bien, esa es nuestra forma de pensar. Y luego dice Dios, dice el hombre, dígase en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído toda esta riqueza. Y si yo no trabajo, no me viene pan del cielo. O sea, humanamente pensamos así. Y si yo no trabajo, no me viene pan del cielo. Tengo que trabajar. Claro, nadie te dice que no. La Escritura te dice trabaja.
Pero luego dice acá, antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en ese día. Entonces, ¿quién te da el poder para hacer esa riqueza? Ya no es tu fuerza. ¿Quién te da la fortaleza para que tengas? Porque en otra parte dice, Dios es el que da la bendición al hombre. Pero cuando nos hemos olvidado, pensamos que esas cosas materiales es nuestro. Por eso recomienda acá, nos recomienda que nosotros, el que dé el poder para tener la riqueza es Dios. Y no debemos apartarnos de Él, al contrario, debemos aferrarnos. Por eso dice nuestro maestro, para que no pierdan su heredad, conservar la herencia recibida de su padre. De tribu en tribu quiere decir, es como la finalidad de que el terreno que le toca a la hija o al hijo no sea traspasada. En otras palabras, no pueden estar ustedes de una congregación a otra. Eso quiere decir de tribu en tribu. Porque cada uno de los hijos de Israel se allegará a la heredad de la tribu de su padre. ¿No ve? Cada hijo tiene que allegarse a la heredad de su padre. No puede ser defalcada la tierra para llevarse a otra congregación. Así es. Tiene que casarse entre israelitas. Por eso ahora hay muchos que no cumplen, porque se casan con mundanos. Y esos matrimonios también van a destruirse. Le voy a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 3. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a tu hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. 4. Porque desviará a tu hijo o tu hija en pos de mí, dice Dios, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Entonces está claro lo que dice la Escritura. Está claro. Se desvían, el Espíritu se aparta, y sabiendo que el Espíritu es el que da la fortaleza, el Espíritu, la bendición viene de parte de Dios. Todo eso empezamos. Y cuando ya estamos sufriendo, angustiados, desesperados, es ahora, ¿qué cosa hice? Pero eso recomienda acá, si el joven que desea casarse debe ser con otro israelí, una joven con una israelita, para no perder la heredad que es el Espíritu de Dios. Esa es la recomendación que nuestro maestro nos hace y la Escritura nos está recomendando. Por eso dice, sigue nuestro maestro, esclarece, dice, entonces no pueden casarse hijos israelitas ni hijas israelitas con los hijos, especialmente con los hijos católicos, porque lo harán adorar a dioses, bien claro dice. ¿Por qué ellos? Porque están metidos siempre en la tradición y la costumbre. Antes era, pues amigos, bueno, pues la idolatría, bueno, estamos hablando de a los dioses, ¿cómo podemos decir? Hecho por la mano del hombre. Pero ahora hay otro tipo también de adoración. Ahora, antes era pues adorar a las imágenes. Ahora no, hay otra forma. Ahora viene la forma de ser dinero, más ser dinero, preocupados en el dinero, y en el dinero, y en el dinero, y en el dinero. Vivir, juntar bastante dinero, la preocupación es por ese lado, ya, y sabiendo que Dios te da la bendición, pero vamos por el dinero, dinero, dinero. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, ya no puedes servir a dos dioses tampoco al mismo tiempo. Bien sirves a Dios Mamón, que sirve el dinero, o a Dios. Ya no puedes. Bien adoras a uno, bien adoras al otro. Pues acá eso tenemos que definir. Ya nos arrastra pues a las costumbres, otro tipo de costumbres, allá vamos a los santos patronos, otro tipo de costumbres, y así vamos ya diferente, y nos sale del camino, ya deja de guardar el sábado, ya deja de guardar las lunas nuevas, ya deja de poner en práctica las fiestas solemnes que Dios estableció, a pesar que son las fiestas de Dios, y hace una invitación a sus hijos, pero ya como ya no nos vamos a otro tipo de costumbres, dejamos.
Dios nos invita, hijos míos, no viene la invitación. Ven, hijo mío, no. Ven, hijo, a servirme. No, ya, dejó ya. Se va por otro camino. Lo arrastró a otro tipo de costumbres y cuando quiere reaccionar es demasiado tarde. Por eso recomienda acá, porque desviará a tu hijo o a tu hija en pos de mí, dice Dios. O sea, ya no, lo desvía de Dios ya, lo desvía, lo saca del camino. Es decir, ¿dónde está entonces esa promesa? Si yo me caso con él, lo voy a congregar. Te congregó a ti, amigo. A ti te congregó, te sacó del camino de Dios, te sacó. Ya no sigues el camino de Dios y ahora sigues el camino de otra costumbre, otra tradición. Te sacó, amigo, perdiste la promesa. Eso es lo que Dios recomienda, porque desviará a tu hijo o a tu hija en pos de mí, dice Dios, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. O sea, que en un momento te destruye. Y cuando ya quieres reaccionar, ya estás con hijos, te dejó el marido, te dejó la mujer, etc. Vienen los problemas. Porque siempre, amigos, tenemos grandes ejemplos de grandes reyes que pensaron ellos, pensaron de repente que pongan en práctica lo que ellos están practicando. No, ellos los arrastraron a cometer errores. Antes de congregarlo, como decimos nosotros, no, ahí lo congregaron. Tenemos al rey acá, por ejemplo, se casó con una sacerdotisa, Jezabel. ¿Qué hizo Jezabel? ¿Qué hizo Jezabel? Antes de que le obedeciera, pues acá, el rey de Israel, que era el rey del norte, antes de que practicara lo que el rey está practicando, tomar en cuenta los sábados, una nueva, la fiesta solemne, no, lo arrastró a su costumbre. Tanto fue el capricho de esta mujer que mandó construir templos para los sacerdotes de Baal. ¿Hasta dónde? Mire, imagínense. Y no quedando contenta, mandó matar a los profetas de Dios. No contenta con eso. Al pueblo lo puso de cabeza, lo mandó a la idolatría, a cometer injusticias, a cometer inmoralidad sexual. Fíjese todo, pensando que le iba a congregar. No, pues yo soy el rey acá, me casé con una sacerdotisa, pues bueno, pues llegué a mi nueva. Nada, la mujer lo dominó. La mujer lo dominó. Por eso, amigos, si a veces nosotros que estamos a medias en la parte espiritual, a medias tintas, que a veces ni siquiera tomamos el interés de leer la escritura, más preocupados en otras cosas, y quieras congregarlo, no, amigo. Te congregan a ti porque estás más, como dice el dicho, eres un choclo, más panca que choclo. Entonces más fácil te lleva. Por eso, amigos, tenemos que buscar esa firmeza, buscar mejor con otro israelita, entre israelitas, no pierden la promesa, uno con el otro se motivará. Si uno flaquea, como dice la Escritura, si dos están en una cama, los dos se abrigan, si está solo se enfría. Si van dos, uno se cae, el otro lo ayuda a levantarse. Está solo, ¿quién se cae? ¿Quién lo va a levantar? Por lo menos entre los dos se motivan, uno flaquea, el otro lo está motivando. Vamos, y vamos hasta el fin de nuestros días. Entonces, eso, amigos, tenemos que tomar bastante en cuenta. Por eso dice nuestro maestro, no pueden casarse hijos israelitas ni hijas israelitas con los hijos católicos, porque los harán adorar a sus dioses. Bien claro dice. Ahora otro versículo para que me puedan entender, dice el maestro, 2 Corintios 6, 14 y 15. ¿Qué dice 2 Corintios 6, 14 y 15? No os juntéis en yugo con los infieles.
Fiel es aquel que está llevando pues una vida ordenada, en los dichos del Señor. El infiel es aquel que lleva su vida desordenada, no, basado en otro tipo de costumbres. Entonces, no juntéis en yugo, porque un matrimonio es como dos bueyes que lo uncen, que le ponen el yugo y el arado. Le ponen los dos, los juntan con un yugo para que vayan ustedes jalando el arado para arar la tierra. Pero dice, no juntéis en yugo con los infieles. Porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Ah? ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Qué parte, dice, o qué parte tiene el fiel con el infiel? Imagínense, por eso que Dios es celoso. ¿Por qué caer así como pasó en el pueblo, que los jóvenes fueron detrás de estas jovencitas, vino la tentación? Que Dios ni Dios se fueron por ese lado. Inclusive uno de los príncipes dijo, yo todo el tiempo no vine presionando, le dijo a Moisés, yo también quiero ser libre, un hombre libre. Puedo tomar mi camino que yo desee. Se le puso enfrente todavía. Uno de los príncipes de uno de los pueblos, porque se había casado con una joven de un personaje grande de los moabitas. Entonces, por eso, amigos, tenemos que pensar, por eso dice nuestro maestro, no puede casarse con los infieles, sino entre fieles tiene que casarse. No con los infieles, sino entre fieles, entre israelitas. Fieles son los que no son infieles, son los que no son religiosos. Esos son los infieles. Los que no son religiosos. Ahora hay también religiosos, pero no son fieles. Ellos son infieles. También hay religiosos, pero no son fieles. También puede ser religioso por emoción, todo, pero no soy fiel para con Dios. Por eso Dios no quiere que se casen los israelitas con los hijos de otros religiosos. ¿Por qué? Porque lo van a arrastrar. Con cualquier religioso, por cuanto más, dice la romana, menos ahí todavía, porque tienen otra forma, pues entran al alcohol, como dice, entra pues al trago, entra a la droga, entra de todo ahí. Entonces, menos con ellos, no recomiendo. Ahí evitar. Por eso dice, eso tiene claramente, Dios no quiere que se case con ellos son infieles. Fiel quiere decir un religioso que cumple la ley. Ese es un fiel, un religioso que cumple la ley de Dios. Esos son infieles. Ahora sí, queridos amigos, con estos ejemplos que dice, está dando nuestro maestro, Dios nos está dando una recomendación. Dios nos recomienda. El israelita puede casarse con cualquier israelita, y la israelita con cual israelita puede casarse para no perder la heredad, quiere decir para no perder el Espíritu de Dios. Porque una vez que se juntaron el fiel con la infiel, a las finales van a tener muchos problemas. Porque la Escritura es muy clara, cualquier hija que poseyera heredad de la tribu de los hijos de Israel, con alguno de la tribu de sus padres se casará para que los hijos de Israel no pierdan su heredad y conservarán la herencia recibida de su padre. O sea, tiene que estar esta herencia, tiene que pasar de generación en generación. ¿Pero por qué tiene que pasar de generación en generación? Porque hay una grande promesa. La grande promesa, ¿cuál es? Que de nuestra familia, uno de ellos, que llegue uno de nosotros, de nuestra descendencia, llegue hasta el final. Si llegó hasta el final, toda nuestra descendencia, dice nuestro maestro, será liberado por aquel que llegó hasta el final. Entonces, no perder eso, no perder. Por eso, evitar y evitar. Por eso recomienda de tribu en tribu, quiere decir con la finalidad de que el terreno que le toca a la hija o al hijo no sea traspasada, o mejor dicho, de una congregación a otra congregación. Eso quiere decir de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel se llegará a la heredad de su tribu, de su padre. ¿No ve? Cada hijo tiene que allegarse a la heredad de su padre. No puede ser defalcada la tierra para llevarse a otra congregación. Así es que tiene que casarse entre israelitas. Por eso ahora hay
dice, hay muchos que no cumplen porque se casan con mundanos. Y esos matrimonios también van a destruirse. Les voy a leer lo que dice Deuteronomio 7:3. Y no emparentarás con ellos, no dará tu hija a tu hijo, ni tomarás su hija para tu hijo. Porque desviará tu hijo a tu hija en pos de mí, dice Dios, y desviarán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. O sea que ya están anticipando. Entonces no pueden casarse hijos israelitas ni hijas israelitas con hijos católicos, porque lo harán adorar a sus dioses. Bien claro dice. Ahora otro versículo, 2 Corintios 6, 14 y 15. No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene el fiel con el infiel? No pueden casarse con los infieles, sino entre fieles, entre israelitas. Fieles son los que no son infieles, son los que no son israelitas. Ahora hay también religiosos, pero no son fieles, ellos son infieles. Por eso Dios no quiere que se casen los israelitas con los hijos de otros religiosos. Con cualquier religioso, cuanto más, dice con la romana. Eso dice claramente, Dios no quiere que se casen con ellos son infieles. Fiel quiere decir un religioso que cumple la ley de Dios. Esos son los fieles. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Permerina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades para llegar a más sedientos de la doctrina de Dios. Escrito está, escuchen mis enseñanzas, el que lo guardare no será sorprendido. Eclesiástico 23:8.